a nivel internacional. Creo que alguna de los cambios que ha traído esta contingencia mundial es precisamente que hemos aprendido a desarrollar algunas otras formas de comunicarnos. Mi presentación efectivamente tiene como propósito establecer un marco de contexto que permita definir algunos de los componentes básicos que un control interno tiene o puede presentar, pero sobre todo voy a tratar de vincular estos dos conocimientos, es decir, el académico que tengo, pero por el otro lado la experiencia profesional como directivo de una empresa y proponer a ustedes, mediante los sistemas que ya existen actualmente, un sistema de control más bien de carácter estratégico. Escuché con mucha atención la exposición de la doctora Marcela Porporato y estoy totalmente de acuerdo con lo que ella planteó, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de las empresas y de las industrias. Y durante mi presentación voy a tratar de estar mezclando, digamos que los dos mundos. Esta presentación o este estudio que presento a ustedes lo hice utilizando este sistema, Systematic Literature Review, enfocándome principalmente en papers de investigación, buscando seleccionar solamente aquellos del cuartil 1 y 2. Y después de esto, presentar este resultado a ustedes junto con también mis propias impresiones, repito, como ejecutivo de una empresa. Así que la primera pregunta y con la que me gustaría entrar en materia es, ¿cómo conciben las empresas de control interno? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo administran? ¿Cómo lo toman? ¿Qué beneficios o problemas de repente se llegan a encontrar al establecer y revisar sus controles internos? Y déjenme proponerles primero, antes de entrar en mi propuesta integral, la definición básica de control interno, sí, diría la más común, tal vez la más frecuente que escuchamos. Chiavenato dice que el control interno se refiere precisamente a todas las políticas y procedimientos. Él, fíjense ustedes, que les da aquí un enfoque de políticas y procedimientos. Y este enfoque de políticas y procedimientos lo establece él como un medio para poder conducir de manera ordenada y eficiente el negocio. Pero si ustedes observan su definición, él continúa y se establece ahí, ¿sí? Esta serie de políticas y procedimientos van a servir para administrar la empresa, salvaguardar la información, prevención de fraudes y también exactitud e integridad en registros contables. Esta diría yo que es básicamente la teoría y la definición tradicional que hay sobre el control interno. ¿Por qué necesitamos controles? Tal vez sería la primera pregunta. ¿Por qué deberíamos de tener controles? Y a partir de aquí, esto me permite empezar a establecer mi propuesta también de control integral. Regularmente los controles de cualquier naturaleza en las empresas tienen un propósito y este es que los comportamientos de las personas y de la gestión de la empresa sea un comportamiento deseable o que se omita el comportamiento de actividades que no son deseables. Cuando hablamos nosotros de un control interno, debemos entender que detrás de esto siempre habrá una persona. No hay máquinas como tal, hay algunas máquinas que nos ayudan, pero al final del día la empresa es gestionada por personas. Entonces el control va a buscar que estas personas hagan o no hagan, hagan lo que yo quiero que hagan o no hagan lo que yo no quiero que hagan. Algunas de las características de estos controles es que deben de estar orientados hacia el futuro, es decir, deben de prever conductas y comportamientos que ocurrirán en el futuro en la empresa. Deben de ser multidimensionales, abarcar hasta donde sea posible los diferentes enfoques del proceso o de la actividad que estoy monitoreando o controlando. Este tipo de controles regularmente, digamos que tienen, en la medida en que yo incremento o hago más robusto mis sistemas de controles, el costo de esto también va a incrementarse. En ocasiones las empresas no están dispuestas a invertir, a poner dinero en la mesa para esto. Y finalmente, la evaluación de un buen control, además de que tiene un procedimiento que se puede seguir, siempre termina con un componente de dificultad y de análisis subjetivo,
Nuevamente, repito, porque los controles son manejados por las personas. El control entonces nos va a resolver o nos puede ayudar a resolver el comportamiento de las personas en tres sentidos. Las personas pueden no saber lo que tienen que hacer, pueden no querer hacer lo que tienen que hacer, este es un problema ya más de actitud personal. Y número tres, la persona o los colaboradores no pueden hacer lo que tienen que hacer. Entonces, cuando nosotros detectamos en la empresa un problema, una ruptura en el control interno, una ruptura en el seguimiento de estas políticas y procedimientos, regularmente se deben a tres razones. La persona no sabe, la persona no quiere o la persona no puede. Digamos que estos son los fundamentos que debemos de tomar en consideración al entender el rol de la persona dentro de este control. Existen diferentes tipos de control. El primero de ellos es el control operacional, es el más conocido, es el que regularmente todas las empresas utilizan. Y este control operacional va a enfocarse en monitorear, en regular operaciones, actividades, ¿sí? Procesos, procedimientos. El segundo tipo de control es el control de gestión, que aquí, al hablar de gestión, estamos hablando más bien de cómo se ejecuta la operación o el procedimiento. Y cuando estamos hablando entonces de cómo se ejecuta la operación o el procedimiento, volvemos a hablar necesariamente de personas, ¿sí? Cómo las personas que se encargan de correr, de administrar, de ejecutar estos procesos, los van a ejecutar. Y finalmente, el tercer control que se conoce o lo denomino yo como estratégico, ¿sí? Este tipo de control, por supuesto que tiene actividades de control de procesos y de procedimientos, pero el enfoque es completamente distinto, porque en este caso lo que yo estoy vigilando, lo que estoy controlando, lo que estoy monitoreando, no solamente es un proceso, no es un procedimiento nada más, sino es los procesos, procedimientos y personas con el propósito de lograr la estrategia de la empresa. Esto abre un horizonte completamente diferente, que es precisamente la propuesta en que yo me quiero centrar. Para establecer un control interno hay algunos componentes que son básicos identificar. El primero de ellos es que debe de haber un ambiente de control, es decir, debe existir un entorno donde el control se fomente. Control, de repente, es una palabra que a mí no me gusta utilizar porque tiene mucho que ver y tiene una connotación de, ¿cómo decir?, de inflexibilidad, de límites, de barreras, inclusive a veces de burocracia. Pero es importante que cuando yo establezco este sistema, digamos que de gestión y de control interno, yo tenga un ambiente que permita eso. Y un punto fundamental aquí que comparto con ustedes es que este ambiente de control debe de ser, en principio, establecido, impulsado y motivado por la alta gerencia. Si la alta gerencia no está en la misma línea, entonces es imposible que una empresa a nivel de procedimientos pueda llegar a controlar la estrategia, controlar o encauzar y lograr el cumplimiento de la estrategia. Antes de establecer un control, yo necesito identificar los riesgos que tengo. Si simplemente establecer procesos por establecerlos, procedimientos de escritorio por establecerlos, no agregan absolutamente ningún valor en ninguna empresa. Yo necesito controlar aquellos procesos y procedimientos en donde voy a identificar un riesgo. Este riesgo puede ser de diferentes naturalezas, por supuesto puede ser operativo, puede ser de fraudes, pero uno que muchas veces se nos olvida y que no leemos dentro de los sistemas de control interno de las empresas es el riesgo del no cumplimiento de la estrategia, que diría yo debería de ser en principio el más importante a resolver. Una vez que yo entonces determino los riesgos, entonces voy a establecer actividades de control. Estas actividades de control van a estar documentadas en las políticas y procedimientos de las empresas. Después, una vez que yo ya tengo, digamos que la estructura y el armado de este sistema de control, necesito informarlo y comunicarlo. Es impresionante, de verdad es impresionante la cantidad de áreas y de personas que operan en las empresas sin conocimiento absoluto
de los procesos y procedimientos que ellos tienen que seguir. Hay una desconexión importante, hay un divorcio importante entre estos sistemas y la aplicabilidad de estos en las personas, por las personas. De manera que es fundamental y es importante que una vez que yo tengo establecido el sistema, lo informe, lo comunique y finalmente, el último componente, lo monitoree de manera recurrente, de manera permanente. El monitoreo, lo verán ustedes más adelante, es una de las actividades más críticas en el establecimiento de un control estratégico. Hay, digamos que varios caminos, sí. Me permito mencionar solamente dos y sigo hablando del control interno tradicional para empezar a hablar posteriormente de mi propuesta de control estratégico. El primero de ellos, por supuesto, es evitar el problema del control. ¿Sí? En la medida en que mis procesos y mis procedimientos tengan menos quiebres en el proceso, menos intervención de repente de personas, de manos que son sujetas a cometer errores, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, que son sujetos inclusive a abusar de las empresas, en la medida en que mis procesos sean más automáticos, por ejemplo, entonces habrá menos actividades ahí, habrá menos involucramiento de personas, menos procesos o menos personas dentro del proceso, y esto puede evitar significativamente o disminuir significativamente el riesgo. Otra posibilidad, otra forma de hacerlo es centralizando actividades o decisiones. En las empresas es muy común últimamente que se establecen centros de servicios compartidos. Y entonces encontraron ustedes en Centroamérica, por ejemplo, en Costa Rica, se ha vuelto un lugar importante de centros de servicios compartidos, donde empresas de un mismo grupo transfieren ahí sus actividades, por ejemplo, de contabilidad o de otros, inclusive hay unos que tienen ya actividades muy especializadas. De manera que un solo equipo es el que está haciendo las actividades de la misma naturaleza para todas las empresas del mundo. La otra forma de evitar estos problemas de riesgo es a través de, por supuesto, el control de acciones específicas. Y aquí ya estamos hablando precisamente de procesos, procedimientos, personas, capacitaciones, límites de autoridad, etcétera, etcétera. Esto sigue hablándonos del control tradicional interno. Finalmente, en cuanto a este capítulo, un control interno puede enfocarse en dos caminos. Uno, controlo los resultados y reviso a posteriori lo que está ocurriendo en el proceso, o el otro, controlo a la persona. Controlo, yo diría más bien gestiono a la persona a través de una mejor capacitación, una mejor comunicación, un mejor entendimiento y alineamiento entre los objetivos de la empresa y la persona. El control interno, desafortunadamente, no puede ir más allá de esto, ¿sí? Porque no puede controlar los pensamientos de alguien, no puede controlar las intenciones de las personas. Así que lo único que puede hacer es o controlo un resultado ya tangible o trato de prevenir algún potencial riesgo a través de gestionar a la persona que trabaja en este procedimiento. Y ese gestionar significa voy a capacitarte, voy a facilitarte el trabajo, te voy a habilitar con los conocimientos que necesitas para poder hacer uso en este proceso de tus conocimientos y entonces el proceso del resultado esperado. Ahora, esta teoría o esta primera definición que propongo yo, esta primer enmarque que propongo del control interno, es el control interno de manera tradicional, como lo hemos escuchado en las empresas, en las clases y en las ponencias en ocasiones. Pero este control interno por sí solo no es suficiente ya. Digamos que este approach de control interno por sí solo no es suficiente ya. Las empresas, dada la complejidad que tienen, empiezan a enfrentar situaciones muy complejas, muy difíciles en el entorno internacional. Y esto hace que la gestión de una empresa entonces se vuelva cada vez más complicada. Por otro lado, debemos de tomar en cuenta que las empresas existen para cumplir con una estrategia, ¿sí? Con una misión y con una visión. Ese es el fin último de las empresas.
Las empresas no están aquí y no funcionan como áreas administrativas del accionista, por ejemplo. La empresa es el ente económico que va a tener como objetivo cumplir la misión y la visión de del alto mando, de la dirección, de los accionistas. Y para lograr tal propósito, únicamente enfocarnos en cómo se desarrolla un proceso o procedimiento no es suficiente. Sin embargo, el control interno no se ha quedado ahí como tal. Realmente hay otras propuestas, que son de las que yo voy a hablar enseguida, y que nos permiten complementar y yo diría elevar de nivel la actividad de control en una empresa. El primer método propuesto y de que hablaré es el marco de control interno que se conoce como COSO. La segunda propuesta es el modelo del Balance Scorecard. Y la tercera propuesta es esta que busca integrar de alguna manera a todos y conforma un sistema de control integral estratégico. De manera que la pregunta entonces que podríamos tratar de respondernos es, ¿qué hacen las empresas? ¿Controlan la gestión de la empresa o gestionan el control? Porque ambas son completamente diferentes. Déjenme ir entonces con el sistema de control interno COSO. Algunos antecedentes. Este sistema nace, o esta idea nace por ahí de los años 2000, 2002, 2003, cuando en Estados Unidos ocurren estos problemas severos de accounting en empresas como Enron y como los auditores que trabajaban para ellos. En este momento, o a partir de ese momento, los órganos de control en Estados Unidos empiezan a reaccionar ante esa situación. Y estos dos señores que ustedes observan en la pantalla son o fueron dos senadores de Estados Unidos de apellido Sarbanes, el de la izquierda, y de apellido Oxley, el de la derecha. Estos dos personajes, senadores de Estados Unidos, se encargaron de regular y de proponer una ley que ahora nosotros conocemos como SOX, precisamente por las iniciales de Sarbanes y Oxley, con el propósito de establecer una responsabilidad corporativa más fuerte para los directores de las empresas y los directores ejecutivos y los directores financieros, en donde, debido a malas prácticas, ellos podrían inclusive ya ser responsables en su persona, es decir, con penas que podrían llevarlos a la cárcel, en caso de que ellos estuvieran informando de manera equivocada datos o la situación financiera de la empresa. Después, en esta misma ley, en la sección 404, se alinea o se alineó con el sistema COSO. El sistema COSO de alguna manera ya existía. Pero entonces cuando nace esta ley de Sarbanes-Oxley, se juntan los dos para darle cuerpo y forma a la propuesta de control. Este sistema COSO se denomina así precisamente por el organismo que lo implementó, que lo desarrolló, que es el Committee of Sponsoring Organizations. Este comité está formado por estos 4 institutos, todos de naturaleza o con base en Estados Unidos, y entonces a partir de ahí se comienza a establecer esto, perdón, se comienza a utilizar como un estándar de control interno. ¿De qué nos habla este sistema? Este sistema lo que hace es que va a establecer un contexto integral en cuanto a procesos y procedimientos. Busca la efectividad y eficiencia en las operaciones, la confiabilidad del reporte financiero y el cumplimiento de leyes y reglamentos. Fíjense ustedes cómo este primer approach, aunque ya es más integral, es más completo, sigue hablándonos de hechos, de informaciones financieras, de eficiencia en los controles. Para esto, el sistema propone digamos que entorno, un ambiente de 3 dimensiones, donde dice, primero voy a establecer yo aquí, en la base del sistema, los niveles de organización, los niveles en la organización de responsabilidad. Es decir, habrá operaciones que tienen que ser aprobadas por el director general, otras por el director financiero, a lo mejor algunas, dependiendo de su naturaleza, deberán ser únicamente aprobadas por el Consejo de Administración. Entonces, se establece primero
el nivel de delegación de autoridad, quiénes van a aprobar y qué. Después, establece los componentes de control, ¿sí? Es decir, debe de haber, si empezamos desde la base, un ambiente de control, debe de haber una evaluación del riesgo, debe de haber actividades que van a fomentar el control, debe de existir información y comunicación y finalmente un constante monitoreo. Y finalmente establecen los objetivos de control. Básicamente ellos proponen 3 objetivos de control: las operaciones de la empresa, el reporte financiero y finalmente el compliance de la empresa, que tiene que ver con todo lo que es cumplimiento de leyes, no solamente del país, pero también leyes y reglamentos o regulaciones internas. Entonces, este es uno de los acercamientos más, digamos que, robustos, más modernos de los últimos tiempos, que observan el control interno no solamente como un grupo de procesos y procedimientos. Ellos empiezan a establecer 3 dimensiones aquí: los niveles de responsabilidad, los componentes de control y finalmente los objetivos de control. De manera que con estos componentes de control, yo voy a tener ya un enfoque y un scope mucho más amplio para poder trabajar con la empresa de una manera más estructurada, más lógica, más ordenada. Si ustedes ven aquí, no solamente estamos hablando de crear procesos y procedimientos, hablamos de establecer un control. En la empresa lo llamamos como Tom from the top. El CEO es el primero que debe de estar involucrado en esto. Después, tengo que hacer una evaluación de riesgos. ¿Qué riesgos quiero mitigar? ¿Qué riesgos quiero cubrir? Y aquí soy enfático. Los riesgos que quiero cubrir en una empresa son aquellos que me van a impedir cumplir con mis objetivos estratégicos. Por cierto, tengo que controlar los bancos, ¿sí? Tengo que controlar los pagos, tengo que controlar los activos fijos de la empresa, pero esos por sí solos no constituyen a la empresa. Esos forman parte de la base de operaciones que la empresa va a realizar para poder lograr su objetivo final y único, que es el objetivo estratégico de la empresa. En este sentido, entonces, nos encontramos con un dilema de repente, porque las empresas cada vez necesitan más independencia, más autonomía, necesitan más flexibilidad. Hace un rato, en la última, digamos que en las conclusiones de la doctora Porporato, ella señalaba muy atinadamente que las empresas necesitan responder ágilmente, necesitan de alguna manera cierta flexibilidad, no para hacer el mal o el bien, no para hacer lo correcto o incorrecto, sino para responder rápidamente ante las necesidades tan demandantes del entorno en que vivimos. Y en este sentido, muchas veces las empresas observan como una barrera, como una inclusive burocracia, todos los procesos y procedimientos que tenemos. En algunos casos se les observan como un estorbo, ¿sí? Porque yo necesito operar esta venta, necesito entregar el producto a mi cliente, atender a mi cliente, pero tengo que llenar 27 papeles de por medio. Y en este proceso a lo mejor ya me tardé 4 o 3 días o un tiempo que ya no es aceptable. Pero entonces, ¿cómo logramos, ¿sí?, que nuestro ambiente de control siga siendo efectivo, siga siendo eficiente, cuando al mismo tiempo este ambiente de control le da la flexibilidad a la empresa que necesita para tener éxito en la consecución de sus resultados? Una propuesta o 2 propuestas que presento ante ustedes es precisamente este enfoque basado más bien en la visión del control, inclusive yo me atrevo a decir como parte de la estrategia de la empresa. Y van a ver ustedes de lo que hablo casi al final de mi presentación. Este control como parte de la estrategia de la empresa y esta definición que propongo aquí, verán ustedes que es completamente distinta a la definición con la que yo comencé. Boursac señala en 1997 que el control estratégico es aquel que permite valorar y accionar la consecución de la estrategia, fijando normas, ¿sí? Tampoco es simplemente hagan lo que tengan que hacer, fijando normas y midiendo el desempeño de las variables dinámicas. Entonces, aquí hay 3 componentes relevantes que yo quiero resaltar.
Primero, vean ustedes cómo el control estratégico se enfoca ya no solamente en el proceso de cuentas por pagar, se enfoca en todas las acciones que tienen que ver con la consecución de la estrategia de la empresa. Y de ahí hacia abajo. Cuando lleguemos hasta abajo nos vamos a encontrar que efectivamente las cuentas por pagar tienen que controlarse, que los inventarios se tienen que controlar. Pero este control solamente hace sentido cuando el fin último y el resultado de este control va a traer como consecuencia el logro de la estrategia de la empresa. Un segundo componente relevante es que sigue hablando de normas. Fíjense, no está diciendo nada más hagan lo que tengan que hacer. Sigue hablando de normas y finalmente establece la medición del desempeño en esto que ellos denominan, que él denomina variables dinámicas. Es decir, cuando nosotros establecemos una estrategia, un business plan, lo establecemos con ciertos criterios de negocio. Pero en el momento que estamos ejecutando este negocio, las variables cambian. Y yo necesito cambiar mi táctica, para poder lograr mi estrategia. Y por lo tanto, tal vez habrá procesos y procedimientos que se vuelven ya irrelevantes, que se vuelven inútiles y que no me van a ayudar a la consecución de esto. Entonces tengo que reaccionar, tengo que flexibilizar, y por flexibilizar no estoy diciendo que tengamos entonces que retirar los controles. Más bien, tengo que armar un control que ahora me permita a mí lograr reaccionar rápidamente ante la necesidad que tengo. Para estos dos enfoques, permítanme presentar estos dos propuestas. El primero es el modelo de Norton y Kaplan, que se conoce básicamente como el Balance Scorecard, que es un sistema de gestión de empresas. La principal distinción de este sistema es que tiene como propósito conectar la estrategia de la alta dirección de manera que todos los niveles de la empresa, inclusive los últimos procesos dentro de la empresa y los más simples, se lleven a cabo considerando que tienen que cumplir con la estrategia de la empresa. Para hacerlo, entonces, el Balance Scorecard trata de diseminar, trata de concientizar, de educar a la gente y de involucrarlos en la misma estrategia de la empresa. Y esto lo hace a través de establecer los objetivos y vincularlos. Número 2, alinear los objetivos en la empresa. Y número 3, medir el desempeño de la empresa. Pero esto lo hace a través de la observancia de 4 áreas fundamentales o 4 dimensiones de la empresa. Como ustedes ven aquí, la empresa debe siempre tener como centro la visión y la estrategia. Y alrededor de esta visión o estrategia va a estar monitoreando 4 dimensiones. La primera de ellas es la dimensión financiera. La segunda es la que tiene que ver con procesos internos del negocio. La tercera, que tiene que ver con los empleados, fundamentalmente hablando, el aprendizaje y crecimiento. Y la última, o la primera, si lo viéramos desde el punto de vista externo, la dimensión que tiene que ver con el cliente. Entonces, la pregunta que el Balance Scorecard se hace es, de acuerdo a la visión y la estrategia de la empresa, ¿cómo podría definir yo que estoy teniendo éxito en la dimensión con los clientes? Que estoy teniendo éxito en mis resultados financieros, que los procesos internos del negocio van a soportar lo que yo quiero lograr con los clientes y finalmente que los empleados que tengo operando mis procesos, procedimientos y la gestión misma de la empresa van a aportar a la consecución de los objetivos financieros y también de la satisfacción del cliente. Entonces, cuando nosotros empezamos a salir solamente de los procesos internos, observamos que hay un mundo alrededor. Fíjense ustedes cómo la definición tradicional de control interno nos habla de procesos internos, procesos y procedimientos. ¿Para qué? Para operar la empresa. Y hasta ahí se queda. Cuando hablamos de un sistema más integral, estamos hablando de observar en forma integral a la empresa en 360 grados y tomar relevancia o tomar importancia de las dimensiones fundamentales de la empresa, que son sus empleados, la forma en cómo opera la empresa en procesos internos, cómo estos dos
los empleados y los procesos van a soportar las necesidades del cliente y al final del día, estas necesidades del cliente que después se traducen en ventas van a reportar un beneficio financiero para la empresa. Este tema por sí solo merecería una conferencia completa. ¿Sí? Me permito dejar la idea, dejar la propuesta para que tal vez despierte en ustedes la inquietud por investigar más sobre este mismo tema. Y finalmente, si integramos todo, y esta es digamos que el corolario de mi propuesta, definir un sistema de control estratégico. Fíjense cómo es esto. Nuevamente, hablamos de que este sistema tiene como base la misma estrategia del negocio. Y en esta estrategia del negocio hay algunas dimensiones, hay algunos vectores que necesito cuidar. Por ejemplo, la incertidumbre estratégica. Sí, la doctora Marcela nos acaba de hablar brillantemente sobre todo lo que es la incertidumbre en nuestras economías. Entonces, para lograr la consecución de la estrategia de la empresa, la incertidumbre es algo que yo necesito observar, que necesito monitorear, que necesito administrar. Otro enfoque, otra dimensión es el patrimonio de la empresa. Son todos los recursos con los que la empresa cuenta. Y no hablamos solamente del efectivo, hablamos de los inventarios, de las cuentas por cobrar, hablamos de las inversiones de activo fijo. Todo el patrimonio con el que, todos los recursos con los que cuenta la empresa que provienen o que fueron dados por el patrimonio de los accionistas. ¿Sí? El tercer componente que hay que revisar son las variables críticas de desempeño, es decir, cómo voy a medir que la gestión de la empresa me está llevando y se está desempeñando como yo quiero que lo haga. Número 4, los riesgos que debo de tener en cuenta. Un tema es la incertidumbre, pero por el otro lado son los riesgos que debo de tener en cuenta en, nuevamente, la consecución de la estrategia. Y finalmente, y lo dejo al final porque debería ser uno de los principales, los valores clave que la empresa debería de sostener. Estas entonces se constituyen en las 5 dimensiones que van a formar este control estratégico. Y debajo de ellos, entonces tenemos los sistemas, ¿sí? Para cuidar los riesgos, se propone un sistema de límites. Para hacer caso de los valores, se propone un sistema de valores. Para monitorear las variables críticas de desempeño, se propone un sistema diagnóstico. Para revisar la incertidumbre y monitorear la incertidumbre, se propone un sistema de control interactivo. Y finalmente, con el que comencé, para salvaguardar el patrimonio, se propone un sistema de control interno. Pero observen ustedes una cosa. Si yo solamente me enfoco en la visión tradicional del control interno, mi visión es sumamente limitada. Porque lo único que yo voy a estar controlando, lo único que voy a estar monitoreando es una de las 5 dimensiones relevantes en una empresa que nos van a ayudar a la consecución de la estrategia del negocio. Déjenme rápidamente profundizar un poco en ellas. El sistema de límites, pues se refiere básicamente a todas las reglas, todos los procesos, todos los procedimientos que existen en una empresa y que van a poner límites en el actuar de las personas, ¿sí? Entonces tenemos reglas muy concretas, otros límites también que se ponen son aquellos que están asociados con las aprobaciones de operaciones. Sí, hay personas que pueden aprobar algo, hay otros que no, y todos estos sistemas de límites que son de repente los más conocidos por nosotros, sí, los procesos, los procedimientos, las reglas, las normas, están traducidos precisamente en los procesos y procedimientos de la empresa, ¿sí? Estos sistemas de límites entonces se van a encargar de establecer un marco de referencia para el actuar de las personas. Es decir, tú puedes hacer hasta aquí, pero más allá no tienes permitido o nadie tiene permitido hacer. Digamos que es el sistema más fácil de visualizar porque es con el que más comúnmente estamos en contacto. El sistema de valores es completamente diferente, ¿sí? Porque este sistema de valores está hablando de uno de los temas más importantes en una empresa y que tiene que ver no solamente con procesos y procedimientos, y tiene que ver con la misma filosofía de la empresa, ¿sí? Cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas.
¿Qué valores, más allá de tratar de analizar si son valores positivos o si son valores universales, cuáles son los que la empresa ha decidido? Y estos valores vienen precisamente dados a partir de la misión y de la visión. ¿Cuáles son los valores que van a regir nuestro comportamiento? ¿Cuáles son aquellas conductas que nosotros vamos a tener como valores fundamentales en la empresa? Estos valores van a regir el comportamiento de las personas. Y para aquellos de ustedes que tienen ya experiencia trabajando, traten de preguntarse en las empresas donde están, ¿cuáles son los valores de esta empresa? Y seguramente las empresas tienen un cuadro por ahí muy bonito, enmarcado, que habla de los valores. Pero la segunda pregunta más importante es, ¿cuándo fue la última vez que la empresa tomó una decisión en función a los valores que nosotros tenemos? ¿Y de qué naturaleza fue la decisión? Ahí es donde ustedes van a darse cuenta cuáles son de verdad los valores con los que la empresa convive. Nosotros, por ejemplo, tenemos una política muy estricta en cuanto a todo lo que se refiere a dar dádivas, o en algunos otros países les llaman coimas, o mordidas, o beneficios a alguien, ya sea de empresa o del gobierno, para poder recibir negocios. Sí, nuestro CEO mundial, cuando establecimos este sistema, él decía, si no es un negocio limpio, no es un negocio Ledvans o Osram, en aquel tiempo nos llamábamos Osram. Entonces él decía, si no es un negocio limpio, no es un negocio Osram. Nosotros no estamos en ese tipo de negocios. Y a partir de ahí, entonces nosotros, los ejecutivos, teníamos que observar que el comportamiento en las negociaciones de nuestras empresas tuviera ese mismo sentido. Regulaciones, por ejemplo, en relación a temas tan universales como son ahorita ya en términos de acosos, acoso profesional, acoso sexual, todo lo que tiene que ver con, digamos que las normas que como seres humanos nosotros decidimos en una empresa fijarnos. En mi punto de vista, este es uno de los fundamentales. Porque una empresa puede ser una empresa que genere negocio, por supuesto, pero la pregunta es, ¿qué estás dejando en el camino? ¿A quiénes estás dejando? ¿Por encima de quiénes estás pasando para poder hacer negocio? El tercer sistema es un sistema de diagnóstico. Y este sistema de diagnóstico va a tener como propósito monitorear y retroalimentar el desempeño de la empresa a aquellos que necesitan saberlo, con el propósito de identificar desviaciones y corregirlas. Una vez que nosotros establecemos un business plan al inicio del año, a la mitad del año, en el periodo que este sea, lo único de lo que ustedes van a estar seguros y pueden afirmar categóricamente es que el business plan que ustedes establecieron no se va a cumplir. Y eso es un hecho, eso es una regla. Todo mundo que trabajamos en la iniciativa privada o en la industria lo sabemos. Tú podrás haber dedicado muchas horas, ¿sí?, al business plan, podrás haber dedicado muchos buenos análisis, podrás haber tomado los mejores supuestos de negocio, pero lo único que ustedes pueden asegurar 100%, con 100% de certeza, es que ese business plan no se va a cumplir. Porque el mundo es diferente que un business plan. El mundo vive y simplemente hoy, en este año, en enero, febrero, todos estábamos arrancando nuestro año, cuando después a finales de marzo nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo y entonces todos los negocios tienen que parar y tienen que cambiar por completo su estrategia. De manera que este sistema de diagnóstico tiene que ser como el sistema de monitoreo del cuerpo humano, ¿no? Vamos a medir el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, vamos a medir los niveles de glucosa, vamos a revisar los niveles de grasa en el cuerpo, de manera que veamos que el cuerpo, que la empresa va por donde quiero ir. Uno de los detalles o una de las deficiencias de la contabilidad histórica es que únicamente nos permite ver eso, la historia. Entonces yo voy a darme cuenta que no cumplí con el objetivo en el mes que acaba de terminar. Pero un sistema de diagnóstico debe de dejar de ver la historia para buscar mirar al futuro e ir viendo cómo el futuro se va sosteniendo, cómo el futuro va evolucionando e identificar a tiempo desviaciones con el propósito de poder corregir
en las desviaciones que se encuentran. Finalmente, este sistema de controles interactivos lo que nos va a permitir es precisamente interactuando en las decisiones que se van tomando, ¿sí? Este control interactivo supone, pues, que cuando se está realizando un proceso, en el proceso van a haber diferentes actores que van a ir interactuando. Y estos actores o la intervención de estos actores no debería ser únicamente para poner una firma y ya. Sí, el don o el gran señor de las firmas en la empresa. La intervención de alguien en un proceso debería de ser precisamente para asegurarse que, además de que cumple con todas las reglas y procedimientos, por el otro lado, es una decisión de negocio que va a ayudarnos a la consecución de la estrategia de la empresa. Así que cada vez que ustedes vean una firma en un documento que fue elaborado a través de un proceso, pregúntense, ¿cuál fue el valor agregado de esta firma? ¿Solamente firmarlo porque el título que él tiene dice que tiene que firmar las aprobaciones de esto? Y si solamente es para eso, bueno, no importa que sea el CEO o el CFO, yo les digo con conocimiento de la industria que es una firma que no agrega ningún valor. El sistema de controles interactivos entonces supone que durante el proceso tienen que intervenir las personas que van a agregar valor. Y estas personas entonces deben de tener una discusión, si deben de tener un intercambio de ideas para asegurarse que la decisión de negocio que se está aprobando ahí, entonces vaya alineada con las expectativas de la empresa y con la estrategia misma de la empresa. Finalmente, permítanme juntar el rompecabezas. Esta tabla muestra en el lado izquierdo las características de una estrategia, estas características según Henry Mintzberg. Él dice una estrategia tiene diferentes dimensiones, tiene una perspectiva, tiene una posición de empresa, define un plan y un patrón de acción. Por el otro lado, Norton y Kaplan dicen, oye, para que esto ocurra, tú vas a tener algunas barreras para su implementación. Por ejemplo, en la perspectiva, una vez que la alta dirección define la perspectiva, puede ser que haya falta de consenso o entendimiento y transparencia en lo que la visión y misión significa para el resto del equipo, ¿sí? En cuanto al plan, puede ser que haya una falta de coherencia entre la planificación estratégica y la asignación de recursos. Y finalmente, Simmons, que es de donde obtengo la propuesta de estos niveles o de estos sistemas, dice, para cada uno de estos, el sistema de control que yo te propongo es el sistema de creencias, para la dimensión de la posición, el sistema de límites, para la dimensión del plan estratégico, el sistema de control de diagnóstico y finalmente, como para la dimensión del patrón de acción, un sistema de control interactivo. De manera que cuando nosotros observamos de esta forma el control en una empresa, no es que estemos haciendo de lado los controles que tenemos ya en procesos y procedimientos actuales. Lo que estamos haciendo es que le estamos dando un sentido a estos procesos y procedimientos, ¿sí? Muchas veces lo que he encontrado yo es que estos procedimientos están completamente divorciados de lo que la empresa quiere hacer. La empresa va para la izquierda y estos procesos y procedimientos van para la derecha. No tenemos que confrontarlos, pero sí tenemos que alinearlos, porque de otra manera el control, lamento decirlo, pero sí se puede llegar a convertir únicamente en un obstáculo para la consecución de los objetivos de la empresa. Un buen control entonces debería de, en mi opinión, tener como único fundamento la estrategia del negocio, ni más ni menos. Si yo estoy haciendo un control para abrir la puerta de mi oficina porque creo que es difícil cada vez que entro, y permítanme poner este ejemplo tan simplista, pero los he encontrado. En empresas, en la vida real, los he encontrado. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué valor agregado va a traer ese control para el cumplimiento de la estrategia de la empresa? Muchas veces les podría decir ninguno. Muchas veces ninguno, ¿sí? Por otro lado, las políticas, procesos y procedimientos deben de servir para apoyar la consecución de los objetivos. No es al revés. No es que el área de finanzas o de controlling existe por sí sola y vive por sí sola. El área de finanzas y de controlling vive porque va a dar soporte a una empresa que va a conseguir una estrategia de negocio, va a lograr una estrategia.
Número 3, deben de estar comunicados a todas las áreas de la empresa, siempre y todo el tiempo. Debe ser flexible. ¿Sí? La doctora Marcela habló de eso en la última parte de su presentación y estoy totalmente de acuerdo con ella. Un control debe ser flexible y por flexibilidad yo no me refiero a que a veces lo cumples y a veces no. Por flexibilidad me refiero a que un control debe de responder a las necesidades de negocio y a los cambios del entorno en el que vivo. Entonces, el control que hace un año era pertinente, era relevante, puede ser que hoy ya no, porque la industria cambió, porque la empresa cambió y porque las necesidades cambiaron. Finalmente, el control debe de convertirse en un instrumento vivo, ¿sí? Debe de ser un instrumento que sirva para gestionar a la empresa y no que sirva para limitar a la empresa. Y para que esto ocurra, tenemos nosotros la responsabilidad de observar el control no como el medio regulador y digamos que de prohibición para la empresa. Es un medio que nos va a ayudar a conseguir la estrategia de la empresa. Y con esto empiezo a contestar algunos de los comentarios que me escriben aquí. Me preguntan cómo o qué mecanismos deben tenerse en cuenta para que el contador público rompa ese paradigma de solo evaluar el control interno operacional como tal y verlo como un sistema de estrategia empresarial integral. Muchas gracias por el comentario, por la pregunta, porque me parece que es totalmente relevante y fundamental. Apenas hace tres semanas participé en otro congreso en Canadá, por cierto, precisamente, en donde el tema con el que yo participé fue precisamente este. Un contador ya no puede ser visto, ¿sí?, como el tenedor de libros. Deben saber ustedes que en las economías emergentes como las nuestras, los mercados emergentes, las pequeñas y medianas empresas, representan más o menos, hay quienes dicen que más del 95% de las entidades económicas de un país. Sí, puede ser 95, 97. Las grandes empresas, los grandes corporativos internacionales representan solamente el 5%. Y esas pymes dan trabajo, pequeñas y medianas empresas dan trabajo más o menos al 60, entre el 60 y el 67% de la población económicamente activa de un país. En algunos países puede ser un poco más. Entonces, estas empresas que hablamos que son pequeñas y medianas, no tienen de repente todos los recursos para contratar un despacho de abogados, un director financiero y, por lo tanto, tienen al contador. El contador entonces se convierte en el administrador financiero de la empresa. Este contador pues no puede seguir viviendo con una visión solamente del cumplimiento de objetivos y de leyes fiscales. Una primer cosa para que estos mecanismos cobren vida es que el contador debe estar involucrado en la operación, debe conocer la empresa, debe de saber qué productos vende, debe de conocer la dinámica del mercado, debe de saber quiénes son sus clientes, debe conocer cómo son sus clientes. Número 2, debe conocer, por supuesto, también el entorno internacional. Ya no un profesional de las finanzas ya no se ve, ya no se percibe simplemente sentándose en su escritorio y terminando de preparar sus balances y estados de resultados. Si yo no entiendo lo que está pasando en el mundo, simplemente estoy aislado. Por lo tanto, el contador tiene que ser una persona que tenga una visión integral en el mundo y tenga que saber lo que está pasando en un continente y en el otro, y tenga que saber qué está pasando en las bolsas de Estados Unidos, en las de otros países, porque aunque nuestros países tal vez no tengan los mismos problemas que ellos o no nos rijamos por las mismas reglas que ellos, ya vimos y ya nos dimos cuenta que un problema que ocurre del otro lado del continente o del mundo va a pegarnos también a nosotros. Una tercera cosa que yo recomendaría a los contadores, tienen que, ¿cómo decir? Tienen que, en inglés es step in, tienen ustedes que montarse en su función. Por naturaleza divina, déjenme plantearlo así, nuestro rol es el de administrar a la empresa desde el punto de vista financiero. Y ese rol, ¿sí?, tiene que ver no solamente con el estado financiero. Fíjense ustedes, la visión de un contador abarca desde que el ciclo operativo de la empresa arranca hasta que pasa por todas las actividades
de inversión, de financiamiento, de toma de decisión en la inversión y termina con la producción de un beneficio. La única persona en una institución que tiene esa visión desde el principio hasta el final es el profesional en finanzas. Es la única, porque así nos educaron. Si ustedes repasan todas sus materias en la escuela, eso es lo que vieron. De manera que el director de planta no tiene por qué saber de esto. ¿Sí? Él está ahí para otras cosas. Pero el que entonces va a dar visión a la empresa, el que tiene la posibilidad por el conocimiento que tiene, por el bagaje de información que tiene, es el director financiero, es el contador de la empresa. Y pregúntense ustedes cuántas veces, ¿sí? En las empresas observan a los contadores tomando decisiones junto con el director. Muy pocas, en algunas ocasiones cero, porque el contador está pagando impuestos, porque el contador está cerrando los libros, porque el contador está preparando el estado de resultados, que sí, es actividad que tiene que hacer, pero esa actividad por sí sola no va a ayudar a la consecución de la estrategia de una empresa. Tal vez haya algunas otras más que desafortunadamente por tiempo no me permito poder extenderme, pero lo que les ofrezco es compartir con ustedes, si mis amigos del CIDE me permiten, esta presentación que hice en otros foros para los que estén interesados, donde hablo precisamente del rol del director o del administrador financiero. Me preguntan también, dice, que entonces en este caso el rol del contador auditor debería empaparse de la mayor información y o preparación para crear un entorno más factible dentro de la empresa. Absolutamente sí, absolutamente sí. Debe de leer el periódico, debe estar enterado de las noticias, debe de conocer no lo que estudiaron ustedes en el libro de texto que se editó en 2000 o en 1995, deben estar familiarizados. La doctora Marcela hacía mucha referencia a papers de investigación, a white papers, que son documentos que tienen lo más nuevo de lo nuevo, ¿sí? Entonces, efectivamente, el contador o el auditor debería de aumentar su preparación. Gracias por sus comentarios. Dice por aquí, el modelo de sistema de control interno que usted propone tiene alguna relación con el sistema de gestión que deben tener las organizaciones, por supuesto. En mi caso, déjenme decirles que como directivo de la empresa, eso es lo que yo hago. Y eso es lo que fomento, eso es lo que busco. Para todos los países de los que soy responsable también, en Latinoamérica, he pedido a nuestros directores financieros que formulen sistemas de control no solamente a partir de procesos y de procedimientos, sino este control que ya está más ligado con la gestión de la empresa. Me preguntan también, dice, buen día, buenos días, ¿cómo puedo integrar las 3 propuestas sobre control interno para hacer un estudio de caso en una empresa financiera? Ok, el sistema de COSO va a estar mayormente enfocado a el control del patrimonio, como ustedes vieron. El sistema del Balance Scorecard va a ser, déjenme regreso 1 o 2 slides, ¿sí? Para ser más claro con este. Fíjense, el sistema de COSO es el que va a estar más enfocado en este sistema de control interno y salvaguarda del patrimonio. El sistema del Balance Scorecard tiene que ver, de hecho, con estos dos, con el sistema de diagnóstico y con el sistema de controles interactivos. Entonces, yo sugeriría, este que ven aquí es el sistema de control estratégico, el marco general. Y adentro de esto puedo meter los otros, o forman parte, perdón, de esto, ¿sí? El COSO yo lo utilizo como salvaguarda del patrimonio. El Balance Scorecard lo tengo implementado como un sistema de diagnóstico y también de control interactivo. Y para el sistema de límites también estaría utilizando el COSO. Y para el sistema de valores, aquí sí tenemos nosotros una, digamos que, enfoque de compliance, un sistema muy robusto de compliance, de valores éticos, de valores morales dentro de las empresas. Entonces, yo podría utilizar este que les propongo como el marco donde voy a montar, donde voy a poner el COSO por un lado y por el otro lado el Balance Scorecard. Espero ser, dice, cuando una auditoría interna no cumple una función de acompañamiento en la entidad, perdón, dice, en una,
¿por qué la auditoría interna no cumple una función de acompañamiento en la interna? Muchas veces toman el rol de auditoría externa y no agregan valor en su función de auditoría interna. Bueno, sí, efectivamente ese es un problema, ¿no? El auditor interno tiene que observar los errores, pero tiene que proponer. A diferencia del auditor externo, el externo no puede, no debería meterse, es independiente y él no debería meterse en las soluciones. Lo que yo he encontrado muchas veces es que el auditor interno no tiene la preparación suficiente. Sí, ya por ahí contesté una pregunta sobre la educación que debería de tener el auditor interno. Entonces, muchas veces no tiene la preparación suficiente y lo que hace es que toman las políticas y procedimientos, las mide, las evalúa y en función de eso, pues dice, ¿sabes qué? Cumples o no cumples. Y eso es todo. Pero muchas veces no agregan más valor por falta de conocimiento. Dice, esta aplicabilidad de parte de la auditoría de contabilidad será efectiva si y solo si la empresa comparte esta visión. Absolutamente. Yo les decía, en nuestra empresa lo tenemos bastante claro y lo denominamos con tone from the top. Si yo como director financiero regional no motivo, no fomento, no hago esto, que esto ocurra, no importa cualquier acción que haga, no va a tener el mismo efecto. Por eso es importante que aquellos que tenemos la responsabilidad de compartir la visión, que somos la alta dirección, seamos los primeros que estamos convencidos de esto. Porque si no, entonces todo se convierte en un grupo de políticas y procedimientos engorrosos. ¿Sí? Alguien me dice aquí que está interesado en la presentación. Ok, ya me dio su correo aquí, se las mando con todo gusto. ¿Y cuál sería la estrategia para aplicar el sistema de valores? Híjole, esta pregunta no sé si la alcanzo a responder en 2 minutos, pero lo primero que ustedes tienen que entender es cuáles son los valores que la empresa quiere tomar. Si los valores no son universales en este sentido. La empresa tiene un grupo de un comportamiento que ya de alguna manera define estos valores. Lo primero que entonces yo tengo que establecer es cuáles son los valores que van a regir mi actividad en la empresa, que van a darme las bases para actuar. Una vez que yo tengo estos valores, entonces necesito con mucho cuidado evaluar a las personas que tengo. Porque muchas veces las personas que tengo no van a compartir estos valores. Y quiero ser muy claro, cuando eso ocurre, señores, mi sugerencia es hay que salir de ellos. Porque cuando hablamos de valores, son temas que tienen que ver ya mucho con el comportamiento de las personas y ya no van a poderse cambiar. Yo les propongo algo, porque desafortunadamente el tiempo ya está llegando a su fin y no quiero ser irrespetuoso con el tiempo de mis colegas que siguen adelante. Pero lo que les propongo es, para responder con más claridad esta pregunta, lo que puedo hacer es compartirte con mucho gusto, si me mandas tu correo, digamos que el mapa que yo tengo, ¿sí? El mapa que hicimos en la empresa de cómo lo aterrizamos, cómo lo implementamos. Y con esto, si tú tienes más preguntas o más ideas, con todo gusto, a todos ustedes que están ahorita muy activamente participando, les agradezco mucho por sus participaciones. Lo que les ofrezco es lo siguiente, miren, aquí está mi correo. Este es mi correo en la escuela. Yo ya tengo aquí visto los correos de ustedes, pero si alguno de ustedes quiere entrar en contacto conmigo, tiene alguna pregunta, el tiempo no me permite extenderme mucho más. Con todo gusto, dedicamos tiempo y respondo las preguntas de ustedes. Quiero cerrar con esto mi participación. Según mi cronómetro, tengo que son 59 minutos exactos. Ya abrimos también espacio para preguntas y respuestas. Agradezco de antemano nuevamente por la invitación. De verdad, espero que esta información se traduzca en un conocimiento práctico para ustedes y sigo a sus órdenes con todo gusto. Tienen aquí mi correo. Cualquier pregunta o comentario adicional, bienvenido y con mucho gusto les voy a servir. Muchas gracias nuevamente por la invitación, por su participación tan activa en el chat que estoy observando y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias nuevamente.